Iglesia, ubiquémonos por favor en la carta a los Romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11. Y leeré el versículo, lo leeré otra vez desde el 25 hasta el 36. Romanos 11, 25 hasta el 36, y también leeré los dos primeros versículos del capítulo 12. Dice la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Verso 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Versículo 1 y 2 de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, hermanos. El título de esta predicación se llama Una alabanza a Dios y un llamado de Dios. Una alabanza dirigida a Dios y un llamado de parte de Dios hacia nosotros. Los versículos que vamos a estar viendo con la ayuda del Señor será Romanos 11 del 33 al 36 y los dos primeros versículos del capítulo 12. Recordemos que venimos estudiando expositivamente la epístola a los romanos y en esta ocasión nos corresponde finalizar el capítulo 11 y comenzar también el 12. ¿Cómo termina el capítulo 11 de Romanos? Con el apóstol Pablo adorando a nuestro Dios. Y qué adoración más bella, ¿cierto? Concéntrense en los versículos 33 al 36. Vamos a ver eso primero. Esto es lo que se conoce en la Biblia como una doxología. ¿Qué es una doxología? Es una alabanza de adoración a Dios. Y hermanos, sinceramente pienso que nosotros podríamos durar toda la eternidad, sin exagerar, meditando en estas cortas líneas y nunca jamás terminar de entender ni terminar de asombrarnos ante estos versículos. Pero ¿cuál fue el origen de esta doxología o de esta alabanza del apóstol Pablo? ¿Por qué de un momento a otro el apóstol interrumpe su argumento o lo que viene enseñando y dice estas palabras? ¿Qué fue lo que llevó al apóstol a adorar y a caer postrado y humillado? Fue la soberanía de Dios en la salvación de las naciones.
Recuerden que él viene enseñando acerca de ese misterio que ha sido revelado por Dios. ¿Cuál misterio? Su decreto eterno, lo que el Dios Trino planeó desde antes de la fundación del mundo para elegir y salvar a un pueblo de entre todas las naciones, judíos y gentiles. Y vemos que aquí Pablo está asombrado, está anodadado, y todo desemboca en una adoración que es sincera y espontánea. Toda verdadera adoración, iglesia, debe surgir de las grandes verdades, doctrinas del Evangelio y de la palabra de Dios. Siempre la Biblia, las Escrituras nos deben conducir a adorar a Dios. Y aquí estamos ante una de las doxologías o alabanzas más bellas y gloriosas del Nuevo Testamento y quizás de toda la Biblia. No tendría nada de raro, estoy suponiendo esto, pero no tendría nada de raro que aún en el cielo entonemos esto y lo cantemos. Pero sin más que decir, vamos y meditemos un poco en esto, hermanos, en esta bella alabanza. Versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. El plan redentor de Dios, su decreto eterno, lleva a Pablo a que considere en primer lugar, ¿qué cosa? La sabiduría de Dios. Cuando el apóstol está pensando en cómo Dios salva a los pecadores, cómo trazó un plan desde el principio, desde antes del principio, desde la eternidad pasada, lo primero que viene a la mente de Pablo es cuán sabio es Dios. Cuán sabio eres, oh Señor. Está pensando, meditando en la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué cuán sabio es este Dios? Que ha usado la incredulidad de unos, ¿quiénes? Los judíos, para traer salvación a otros gentiles, y que luego usa la conversión de gentiles para despertar a celos a judíos y también traerlos a la fe en Cristo. Esto es lo que Pablo está teniendo en mente y que lo lleva a adorar al Señor. Por eso él dice en el último versículo que vimos, el 32, recuerden, todos están sujetos a desobediencia. Están en la misma condición, pero también de todos, judíos y gentiles, el remanente de su pueblo, Dios ha querido tener misericordia. Y es eso, ahí donde comienza a decir, oh profundidad. Bueno, y no solo esto, también todo lo que él viene hablando en todos los capítulos anteriores. Pero consideremos primero la sabiduría de Dios. Iglesia, esta sabiduría del Señor es una que es profunda. La sabiduría de Dios es grande y es extensa y hasta cierto sentido en ocasiones nos resulta misteriosa. ¿Cómo la podríamos comparar? Obviamente son ejemplos tenues o alejados de la realidad, pero nos ayudan a ilustrarlo. La sabiduría de Dios es como una mina que es tan profunda que es inexplorable. Una mina que es inexplorable, que es eterna, por cuanto la sabiduría de Dios no conoce de límites, no tiene límites. Pero la sabiduría de Dios no es solo profunda, sino que también es rica. Oh profundidad de las riquezas, es una sabiduría que es rica. Las riquezas de la sabiduría de Dios. Dios es sabio, iglesia. Dios es sabio en su ser, en su esencia. Es un atributo suyo. Pero también su sabiduría se ve expresado, se ve reflejado en mucho. Por ejemplo, en todas sus obras. Por eso también los salmos dice, el mundo está lleno de tu sabiduría. Todas ellas las creaste con sabiduría. Pero también su sabiduría se ve en su soberana voluntad en cuanto a la salvación, en su decreto eterno para salvar.
Esta mina que se llama la sabiduría de Dios no solo es profunda, sino que es rica, como una mina que está llena de oro, de diamantes, rubíes, piedras preciosas, pero más valioso aún, porque todos esos metales son ¿qué? Perecederos, pero la sabiduría del Señor no perece. Pero Pablo continúa y empieza a considerar también los juicios del Señor. Oh Señor, cuán insondables son tus juicios. ¿Por qué de juicios? Porque Pablo también viene hablando de juicios. Juicios de acuerdo a sus propósitos eternos. ¿No es acaso juicio de Dios cortar unas ramas naturales? ¿No nos viene hablando Pablo diciendo, consideren seriamente la severidad de Dios para con los que cayeron? ¿Y cómo son los juicios de Dios? Verdaderos y justos, dice la Escritura, pero también son insondables, dice el pasaje. Es decir, ¿qué quiere decir insondables? Que no se pueden examinar, son inescrutables, no pueden ser escudriñados del todo, no pueden tocar fondo porque no tienen fondo. Y de los juicios el pasaje nos lleva a que consideremos los caminos de Dios, los cuales son inescrutables. Es decir, sus obras, sus providencias, sus actos, su obra salvadora. Los caminos de Dios son inescrutables. ¿Cómo? ¿Cuáles? Bueno, hemos visto endurecer. Dios al que quiere endurece y de quien quiere tiene misericordia. Injertar a un olivo, unir a Cristo, el nuevo nacimiento. Que nuestro Señor dijo, ¿recuerdan la conversación con Nicodemo? Es como el viento que sopla y no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Los caminos de Dios son inescrutables, iglesia. No se pueden rastrear, son ininvestigables. No se pueden conocer del todo, ni entender del todo. Solo en parte y de una manera muy limitada. Como diría un poeta cristiano que se llamaba William Cooper, él decía, Dios muchas veces se mueve y obra de maneras misteriosas. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Y esto solo nos muestra una verdad, la incomprensibilidad de Dios. Dios es incomprensible. Sí, Dios se ha revelado a sí mismo en la Biblia, en su palabra, y lo podemos conocer en Cristo. Podemos conocer cómo es Él, sus atributos, nos ha revelado sus juicios, sus caminos. Y hasta cierto punto lo podemos y debemos conocer. Pero el hecho de que los conozcamos no es porque tú y yo seamos brillantes o mentes brillantes. ¿Por qué el ser humano puede conocer a Dios? Porque Dios se ha revelado. Si no, nadie lo conocería. Pero aún así, solo le conocemos en parte. En parte. Y atención a esto, nunca jamás tú y yo vamos a conocer a Dios plenamente y perfectamente. Duraremos la eternidad conociéndole. Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17:3. Duraremos la eternidad conociéndole y nunca terminaremos. Somos como un niño que está nadando en una playa ante la inmensidad de un océano, porque tú y yo somos finitos, limitados. Nuestra mente es finita, pero Dios no tiene límite. Y Pablo acá, ¿sabe por qué estamos leyendo estas palabras? Porque Pablo llegó a su límite. Pablo llegó a su límite y no pudo avanzar más, y por eso no pudo cavar más esta mina. Y cuando no puede más, solo cae postrado y dice, oh profundidad,
versículo 34. La mente del Señor. Y podríamos dejar hasta acá y terminar hoy, hermanos, porque ya es demasiado para nosotros con ese solo versículo. Pero hemos de continuar porque la adoración inspirada de Pablo no termina allí. Faltan unos cuantos versículos más. A continuación, en su adoración, a la mente de Pablo le salta un versículo del Antiguo Testamento, el que acabamos de leer en Isaías 40, Isaías 40:13. A la mente de Pablo en su adoración vino este versículo, que a propósito Isaías también estaba abrumado por la grandeza de Dios, como lo acabamos de ver en la lectura. Isaías estaba como Pablo, anodadado ante el Señor. Dice Isaías 40:13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Esto sigue siendo la incomprensibilidad de Dios y Él se pregunta y nos preguntamos en esta mañana, ¿quién ha conocido su mente? ¿Habrá alguien que haya conocido la mente de Dios? ¿Será que Dios puede ser enseñado alguna vez por alguien? ¿Necesita Dios ser instruido, corregido o aconsejado en algo? Digamos la respuesta favorita de Pablo, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Algún ser humano lo suficientemente sabio como para aconsejar al Señor? ¿Puede alguien alguna vez decirle al Señor, no Dios, mira, así no es, hazlo mejor así? No Señor, ¿por qué hiciste esto? Mejor haz aquello. ¿Por qué eres así, Señor? ¿Pidió Él alguna vez consejo o permiso? ¿Quién le enseñó a Dios? Nadie, nadie. Por una razón, Él no necesita ser enseñado por nadie. Todo lo sabe, todo lo conoce. Es un Dios autoexistente, autosuficiente, completo en sí mismo, que no depende de nada ni de nadie, ni en nada en toda su creación. Es aquel que hace según su voluntad, la cual es siempre libre y soberana. ¿Le diremos a Dios, Señor, qué has hecho? Señor, ¿por qué endureciste a algunos y por qué hiciste vasos de ira y vasos de misericordia? ¿Por qué no hiciste todos vasos de misericordia, Señor? ¿Por qué solo salvaste a algunos y no a todos? ¿Por qué condenas a algunos y salvas a otros? ¿Por qué cortaste unas ramas e injertaste otras? Recuerden lo que dijo el mismo apóstol. ¿Y quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Esto es lo mismo que vimos en Isaías 40. Su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay quien lo alcance. La sabiduría, el conocimiento y la ciencia de Dios no hay quien las pueda alcanzar ni comprender. Versículo 35. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? En su adoración el apóstol Pablo nos recuerda también un versículo en el libro de Job. Y si vemos ese texto, ni siquiera son palabras de Job. Es Dios mismo el que le está hablando a su siervo Job en los últimos capítulos del libro, cuando Dios le dice a este hombre, ¿y quién es este que sin conocimiento oscurece su consejo? Ese versículo, si lo quieren anotar, es Job 41:11. Job 41:11. Leeré lo que dice ese texto. Dios hablándole a Job, dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor. Job 41:11. Amén, ¿cierto? Todo lo que hay bajo el cielo es suyo, lo que hay en el cielo y encima del cielo le pertenece. Pero notemos lo que Dios mismo está diciendo.
¿quién me ha dado primero para que yo le restituya? ¿Quién le ha dado algo a Dios primero? Tú puedes decir, bueno, yo le amo, yo le sirvo, pero recuerda por qué lo amas, según el apóstol Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Lo que quiero comunicar es que Dios siempre es quien toma la iniciativa. Él es siempre el que da primero y luego recibe adoración y obediencia, pero de Él viene todo primero. Pero nunca jamás Él recibe primero para luego estar obligado a dar o a recompensar. Recordemos esto, iglesia. Dios nunca está obligado a nada. Dios no está obligado a restituir favores recibidos. Nunca ha sido, ni es, ni será un deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. No te debe nada a ti, no me debe nada a mí, ni le debe nada a nadie. Más bien todos le debemos a Él obediencia y adoración. Él nunca está obligado, nunca hace nada forzosamente en contra de su voluntad. Recuerden Efesios, Él es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y son muchos los insensatos y los soberbios que viven así y que se engañan a sí mismos. ¿Cómo? Como si Dios estuviera obligado a salvarlos, como si Dios estuviera obligado a perdonar sus pecados, a amarlos, a bendecirlos, a sustentarlos. Creen para su vergüenza que Dios está al servicio de ellos, pero ay de esas personas, porque un día estarán postradas bajo el estrado de sus pies. Cuando adoramos a Dios, así como lo está haciendo Pablo acá, como cuando vemos a Dios como Él es, somos humillados. Mientras Pablo está adorando acá, Él está siendo humillado hasta el polvo. Versículo 36. Acá está el clímax de esta adoración, de esta corta pero profunda adoración de Pablo. La doxología o la alabanza, iglesia, termina con la nota más elevada posible. Cortas son estas palabras del versículo 36. Todos las podemos leer, hasta los niños pequeños las pueden leer, pero ni el más erudito, ni el más entendido entre los mortales y entre los hombres puede comprender este versículo plenamente. Iglesia, acá hablo reconociendo que soy incompetente y como un niño tratando de explicar lo inexplicable. Por eso Pablo a veces, o dijo también en la Escritura, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ni para explicar ni para entender esta doxología. Mi explicación en esta mañana es débil y es tenue en comparación con lo que es. Y este es el clímax de la adoración del apóstol Pablo, su punto culminante. Cada abrumado y dice estas palabras. Porque de Él son todas las cosas. Esto nos enseña que todo es suyo, que todo le pertenece a Él, porque de Él son todas las cosas. Es como si Dios mirara toda su creación y sus criaturas y dijese mío, 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 porque todo es suyo. Todo es de su propiedad, todo lo visible y lo invisible, el cielo, la tierra, el universo y cuánto más su pueblo redimido por la sangre de Cristo, de su amado Hijo. La salvación es suya, su plan le pertenece a Él. Él es el arquitecto que lo planeó y organizó todo. Él es el autor de la salvación. Pero porque por Él son todas las cosas. Esto nos enseña que todas las cosas se originan en el Señor. Si ustedes ven esas tres frases,
van a ver que hay una diferencia en esas cortas palabras, porque por Él son todas las cosas. Él es la fuente, el origen de todas las cosas. Él es la fuente de todo menos de la maldad y del pecado. Todo fue creado por Él y por el Hijo también. La salvación es lograda por Él. El plan se cumple por Él. Todo es sustentado por Él. Y porque para Él son todas las cosas. Dios es el fin último de todas las cosas, de todo lo creado, de su pueblo, de la salvación, del plan redentor. Todo lo que tú pienses está diseñado, fue diseñado para su gloria. La creación, los ángeles, el hombre, la iglesia, todo es para Él. Esto es lo que conocemos como la soli Deo gloria, de las solas, solo la gloria a Dios, porque ese es el propósito del ser humano. Dice la Biblia que para su gloria comemos, para su gloria bebemos, para su gloria hablamos, para su gloria hacemos cualquier cosa y en su nombre. Dios es glorificado en la salvación del pecador. Por eso dice la Escritura, Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, dice el Señor, los formé y los hice. ¿Sí notan el propósito de nuestra vida? Y cómo Dios mismo es el que dice allí, para gloria suya nos ha creado. Por tanto, digamos como el salmista también, ¿recuerdan? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Salmo 115, versículo 1. Y esta alabanza no es solo por unos añitos, por un siglo, o por unos cuantos siglos, sino por todos los siglos, por los siglos de los siglos de los siglos, por el presente siglo y por el siglo venidero, por toda la eternidad. Dios es eterno y su gloria es eterna. Por lo tanto, hemos de unirnos con gozo al apóstol Pablo y decir con un fervor como termina esta doxología. Amén. Así es, así sea. En el tiempo que nos queda, hermanos, reflexionemos un poco en los versículos como comienza Romanos 12. A partir del capítulo 12 de Romanos y hasta el final de la epístola del libro, Pablo cambia de enfoque. Él se va a empezar a enfocar en la vida cristiana, en la santificación del creyente, en aquellos en quienes Dios ha obrado nuevo nacimiento, y va a empezar a decir diversos deberes de la vida cristiana entre creyentes, en la iglesia, incluso en la esfera civil. Romanos 13 nos habla de nuestros deberes para con nuestras autoridades. Después de hablar de las grandes doctrinas de Dios en cuanto a la salvación, en todos estos primeros 11 capítulos, ¿qué hemos visto, hermanos? La elección de Dios, la adopción en Jesucristo, andar en la verdad, ser llenos del Espíritu Santo, la redención que es en Cristo Jesús, el plan de salvación para las naciones. Pero ahora él se va a centrar en los capítulos que restan de la epístola, en cómo tú y yo hemos de responderle a nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo respondemos a esas verdades? A esa gracia rica y abundante. Por eso es que él comienza diciendo el capítulo 12, así que, está conectando el capítulo 11 con el 12, pero también está conectando toda la primera parte de esta epístola hasta la siguiente, hasta el final. Es más, la Biblia de las Américas lo traduce así: por consiguiente, hermanos.
Por consiguiente, y empieza diciendo, os ruego, les ruego. Y esto es una súplica, ciertamente es una súplica. Vemos a Pablo suplicando, es una insistencia, un clamor como de un corazón pastoral, pero al mismo tiempo, no es un ruego como en un sentido de vengan, por favor, si ustedes quieren. ¿Me hago entender? O como diciendo no se preocupen. Es un ruego que también tiene una autoridad apostólica. Es un ruego que en cierto sentido también es un imperativo. Es extraño, pero es implorando, es un ruego, pero a la vez es una exhortación. Hasta diría que casi una exigencia también para todos aquellos que profesan la fe, vivir así, dignamente del Evangelio. Ahora, ¿cómo podría resumir Pablo todo lo que él ha enseñado en estos primeros 11 capítulos de Romanos? ¿Cómo podría resumir Pablo en una palabra todas las verdades gloriosas que ha estado enseñando y nos ha estado enseñando? ¿Cómo puede él definir sus obras, su juicio, su salvación? Y él todo lo encierra bajo una palabra: las misericordias de Dios. Les ruego, dice Pablo, debido a todas esas bendiciones o misericordias de Dios, y entonces nos da dos mandatos generales a los creyentes antes de pasar a lo particular, porque a partir del verso 3 empieza ya a deberes particulares en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia, pero antes nos da dos deberes generales. El primero de ellos es que hemos de entregarnos a Dios en sacrificio vivo, sacrificios de adoración. Y aquí quisiera mencionar algo. El Nuevo Testamento, iglesia, nos enseña acerca del sacerdocio universal del creyente. ¿Qué quiere decir esto? Que todo creyente en Jesucristo, hombre y mujer, pueden y deben ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Eso nos lo enseña, por ejemplo, el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros sois pueblo escogido, real, sacerdocio. Juan en Apocalipsis 5:10 dice, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Ya no solo unos cuantos como en el antiguo pacto. ¿Quiénes ofrecían sacrificios en el antiguo pacto? Los sacerdotes o los levitas. Bajo el nuevo pacto, todo creyente es llamado a ofrecer sacrificio a Dios. Cuando nos dice, presentéis vuestros cuerpos, esto se refiere no solamente a nuestros cuerpos físicos, sino a todo nuestro ser. Todo nuestro ser, todo lo que somos. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y este es un sacrificio vivo, lo llama Pablo. ¿Por qué vivo? Porque acabamos de leer o citar que el creyente es una piedra viva, que ha sido vivificado. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran de animales muertos, pero aquí se nos habla de un sacrificio vivo. Es santo porque el creyente en Cristo ha sido santificado y está siendo santificado. Pero atención a esto, estos sacrificios no buscan sustituir o reemplazar el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que fue una sola vez y para siempre. Estos sacrificios al cual estamos llamados es en respuesta a ese único sacrificio. Recuerda esto, nuestra vida
solamente puede ser aceptable ante Dios y nuestros sacrificios solamente pueden ser aceptables a Dios si nos hallamos en Jesucristo. De lo contrario, Dios no aceptará los sacrificios, más bien los rechazará o aún los aborrecerá. Por eso Isaías también habla de obras como trapos de inmundicia. Y todo esto se puede resumir, como dice Pablo, en un culto racional, con inteligencia, con entendimiento, que adoremos en espíritu y en verdad. Solo quisiera recordar algunas citas en cuanto a los sacrificios que agradan a Dios. ¿Se acuerdan lo que Samuel le dijo a Saúl una vez? El obedecer es mejor que los sacrificios. Si quieren anotar las citas, primera de Samuel 15, 22. Misericordia quiero y no sacrificio. Oseas 6, 6. Misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Y el versículo que es muy conocido de David en el Salmo 51, ¿se acuerdan? Porque no quieres sacrificios. Me refiero al Salmo 51, versículo 16 y 17. No quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y finalmente, iglesia, tenemos otro mandato general de Pablo para los creyentes. Este sacrificio vivo a Dios nos hace un llamado en el versículo 2 de Romanos 12, a que no debemos ser moldeados por el mundo, a que no seamos influenciados por las corrientes de pensamiento de este mundo, como dice Pablo en Colosenses también, por fábulas, por filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo. Colosenses 2:8, ideas humanas. Esto de que no os conforméis a este siglo, en esencia es lo mismo que dijo el apóstol Juan: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, en primera de Juan 2:15. Que el mundo no nos dé forma, que el mundo, el sistema de pensamiento de este mundo no sea el que nos diga a nosotros qué creer ni cómo vivir. ¿Saben por qué? Porque ¿qué nos dirá el mundo? Este mundo, ¿sabe cuál va a ser el mensaje de este mundo para nosotros? Cree lo que quieras creer y vive como te plazca vivir. Eso es lo que el mundo nos dirá. Pero en lugar de esto, el cristiano, en vez de ser conformado a este siglo, es llamado a ser transformado por la palabra de Dios. Dice, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra que dice acá, transformados, es una palabra griega que en nuestro español se traduce como metamorfosis. ¿Les suena conocida? Metamorfosis. O a transfiguración también. Y es evidente en este versículo que esta renovación debe ser día a día, constantemente. ¿Por qué? Porque el mundo día a día también nos va a atacar y nos va a intentar seducir. Hermanos y amigos, este versículo nos está hablando de que ciertamente hay una batalla en nuestros afectos, en nuestros pensamientos y en nuestra mente. Y que necesitamos ser renovados, transformados día en día en nuestro entendimiento, renovando nuestra mente. Pero ¿cómo la renovamos? Con la palabra de Dios, con la Escritura. Por eso Pablo en otros lugares de la palabra decía, transformados de gloria en gloria. O decía en Corintios 4:16, segunda de Corintios 4:16, porque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿cierto?
Pero en el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y es sólo así que no seremos moldeados por el mundo. Es solamente así, renovando nuestro entendimiento con su palabra, que aprenderemos a vivir en su voluntad, a probar, a degustar, a verificar, a comprobar su voluntad, la cual es buena, dice el versículo. Es buena, la voluntad de Dios es buena para el creyente, incluso en medio del sufrimiento. Siempre será agradable, siempre será perfecta. Permítanme, hermanos, concluir con unas aplicaciones o reflexiones. Ante la grandeza, la majestad, la trascendencia de Dios en los primeros versículos, el Dios incomprensible, infinito, este texto nos debe llevar como Pablo a que le adoremos con pasión. Cuando lleguemos al límite como llegó Pablo, caigamos postrados en adoración. Recuerda esto, no pretendas ser más sabio que Dios. No vivas como si Dios te debiera algo. Hoy hemos visto quién ha entendido la mente del Señor, quién le dio a él primero para que le sea recompensado. En Corintios, Pablo dice que Dios prometió destruir la sabiduría humana. Es más, Dios dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está la sabiduría de este mundo? Y él concluye diciendo que la ha destruido con el evangelio y con la locura de la predicación. De modo que les animo a que esto nos lleve a decir como alguna vez Job dijo al final de su libro. ¿Ustedes se acuerdan qué dijo Job? Señor, solo de oídas he oído hablar de ti. Tú y yo solo hemos oído hablar de Dios de oídas. Solo le conocemos en parte, como en un espejo, como con un velo. Pero Pablo dice que algún día le veremos tal cual como Él es. De manera que adoremos al Señor por sus muchas misericordias. Dios nos ha coronado de favores. Si tú estás en Cristo, te ha unido al Señor, a su olivo, y tenemos todo tipo de bendiciones en los lugares celestiales con Cristo, como dice Efesios 1:3. No procures ofrecer sacrificios a Dios separados de Cristo, porque solo lo enojarán más de todas las inmundicias y nuestras inmundicias. Ven al sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ven a la ofrenda. Ven a ese sacrificio que Dios acepta, que es eficaz, que le es olor fragante. Ve a ese sacrificio del cual luego se desprenden todos los demás sacrificios que podamos hacer a Dios. Cristiano, si tú no renuevas tu mente día en día con la verdad de Dios, terminarás creyendo en la mentira de este mundo. Amarás el mundo, serás influenciado por él. Acerquémonos pues a la Escritura y Dios nos va a transformar de día en día y nos acercará más a su voluntad. ¿No es eso lo que quieres? ¿No es eso lo que queremos? De manera que Dios nos ayude a que su verdad, su gran salvación verdaderamente nos transforme, afecte nuestra vida. Y por último, te animo a que medites o incluso, ¿por qué no?, a que memorices la doxología de Pablo. Son 4 versículos. Y estoy seguro que entre más leamos, meditemos en esta doxología, seremos llevados a la adoración al Señor. Y recuerda esto, hoy hemos hablado, o el Señor nos ha hablado por su palabra, de su sabiduría, de la ciencia, del conocimiento de Dios.
Pero también nunca jamás olvidemos esto: a Cristo Jesús, que es la sabiduría de Dios. Porque ¿saben qué dice la Biblia acerca de Cristo? En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¡Wow! Imagínense eso, hermanos. Hemos visto, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Y hay un texto en Colosenses 2:3, nos dice que en la persona de Jesucristo reposa y descansa todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Así es de glorioso nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Oh Señor, te alabamos y te damos gracias por tu palabra, que siempre nos anima, nos consuela y nos exhorta. Un pasaje como el de hoy nos humilla delante de ti. Perdona nuestras soberbias, nuestra altivez. Oh Padre, en verdad te conocemos muy poco. Hemos de oído hablar de ti, pero anhelo y anhelamos que un día podamos verte, ver tu gloria en Jesucristo, podamos ser alumbrados con ese sol de justicia en los cielos nuevos, en la tierra nueva. Perdona nuestro orgullo. Gracias por tu sabiduría y reconocemos que todas las cosas provienen de ti y son para ti y para tu gloria. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir para tu gloria, porque tú eres digno de ser alabado. Ayúdanos, oh Dios, a ofrecer sacrificios que sean aceptables ante ti. Llévanos a ese sacrificio perfecto, que esa sangre de ese Cordero Pascual, no el del Antiguo Testamento, sino el del Nuevo Pacto, nos limpie de toda nuestra inmundicia, de nuestra lepra, de nuestro pecado. Perdónanos por todas las veces en que el mundo nos da forma, nos moldea. Danos tu gracia para que nuestra mente, la mente que tú nos has dado, sea transformada cada día de acuerdo a tu voluntad. Te adoramos y te alabamos en esta mañana, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.